Comienza en Radio María una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos para esta Semana Santa impartidos por el Padre Manuel Vargas desde la Diócesis de Getafe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la anterior meditación reflexionábamos sobre nuestros pecados y terminábamos poniéndonos ante Jesús crucificado, entendiendo que la cruz es la prueba más evidente de nuestro pecado. Jesús ha sido conducido a la muerte por nuestras culpas y de alguna forma las llagas que llenan su cuerpo, su carne abierta y su cuerpo desangrado son el resultado de nuestros pecados. Hasta ese extremo hemos llegado los seres humanos, de llevar al suplicio del Calvario a quien es nuestro propio Creador, nuestro mejor amigo, nuestro Salvador. La cruz de Cristo es la prueba más palpante, la prueba más evidente de nuestro pecado. Pero la cruz de Cristo, al mismo tiempo, nos muestra otro aspecto que tiene mucha importancia, y es hasta dónde ha llegado el amor de Dios por nosotros. Como si se tratara de una moneda que tiene dos lados, en la cruz de Cristo podemos ver qué malos somos los hombres y también, a la vez, qué bueno es Dios. Y en esto trataremos de centrarnos en los próximos minutos. Efectivamente, Jesús ha sido crucificado no solo porque nosotros hemos sido ingratos con Dios, sino también porque Él nos ha amado hasta el extremo. Podría haberse deshecho del mundo que creó, podría haber evitado que siguiera habiendo pecados en el mundo, pero en lugar de hacer eso, lo que hizo fue hacerse hombre, encarnarse y aceptar padecer Él el infierno que merecíamos nosotros. Él ha padecido en su carne el Viernes Santo los suplicios con los que tendríamos que haber sido castigados nosotros. Y por eso es razonable mirar también así la cruz de Cristo. Mirar esa cruz entendiendo que nos muestra hasta dónde está dispuesto Dios a querernos y a perdonarnos. Cada una de las llagas de su cuerpo, ese rostro abatido, esa mirada llena de dolor, ese cuerpo que se entrega y esa sangre que se derrama, son la prueba más contundente del amor de Dios por su humanidad. En este momento podemos meditar algún pasaje que nos habla precisamente de ese amor ilimitado de Cristo por nosotros. Podemos empezar, por ejemplo, con el pasaje en el que el Señor se encontró con la mujer adúltera, que tenemos en Juan 8, del 2 al 11. Dice así el evangelista: por la mañana reapareció en el templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. La ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Esto decían para ponerlo en apuros, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir en el suelo con el dedo. Y como ellos persistían en su pregunta, se enderezó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, tire el primero la piedra contra ella.
e inclinándose de nuevo, se puso otra vez a escribir en el suelo. Pero ellos, después de oír aquello, se fueron uno por uno, comenzando por los más viejos hasta los postreros, y quedó él solo con la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, levantándose, le dijo: «Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te condenó?» «Ninguno, Señor», respondió ella. Y Jesús le dijo: «Yo no te condeno tampoco. Vete, desde ahora no peques más». La escena es conocida por todos, pero no deja de asombrarnos la misericordia entrañable del Señor. Nos fijamos en los detalles de esta escena que nos reportarán un gran beneficio espiritual para meditar sobre la misericordia de Dios. Lo primero que decía el relato es que le llevaron a esta mujer y la pusieron en medio. Podéis imaginaros, ¿verdad?, la dureza de estos hombres, que prácticamente la arrastran de los pelos, que la empujan, que la arrojan al suelo. No hay de ellos hacia ella el más mínimo respeto. Llama la atención que el adulterio siempre es cosa de dos, un hombre y una mujer, y que sin embargo solamente le trajeran a la mujer. ¿Será que a ellos les parecía que cuando el adulterio lo comete un hombre tiene menos gravedad? Pues si fuera así están muy equivocados, porque tan responsable es el varón como la mujer cuando se produce este pecado, ¿verdad? Pero es que además da la impresión de que no proceden con buena intención, porque están humillando a esa mujer en público y porque quieren poner a Jesús a prueba. ¿En qué sentido lo quieren poner a prueba? Pues en que van a contraponer a Moisés con respecto a Jesús, para que Jesús diga a las claras si está de acuerdo con Moisés o no lo está, y así meterlo en apuros. Le dicen eso: Moisés nos dijo que apedreáramos a las adúlteras, ¿y tú qué nos dices? Si Jesús dice: no la apedreéis, es una salvajada, entonces dirían: este no puede venir de Dios, porque está diciéndonos lo contrario que Moisés, que fue enviado de Dios. Y si Jesús dice: pues nada, vamos a apedrearla, claro que sí, obedezcamos a Moisés, entonces ya dirían: ¿veis cómo no es tan bueno como dicen algunas personas? ¿Veis cómo en el fondo es igual que los que estamos aquí? La pregunta se las trae, tiene mala intención, tiene un propósito retorcido, que es, utilizando a una mujer, tratar de comprometer a Jesús. O Jesús no es justo si decide no apedrearla, o Jesús no es bueno si decide apedrearla. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Callar, esperar, guardar silencio, ponerse a escribir en la tierra. No sabemos exactamente qué es lo que escribió en la tierra. Quizá escribió los pecados de aquellos fariseos que tenía enfrente, o quizá escribió los proyectos que Dios tenía para esa mujer, el sueño de felicidad que Dios tenía para esa mujer. Lo cierto es que se impacientan un poco estos hombres, quieren una solución rápida, la quieren enseguida, le meten prisa. Dios nunca tiene prisa. Y es curioso porque la prisa no suele hacernos bien. Cuando nos impacientamos por dentro, cuando nos enfadamos porque las cosas no salen como nos gustaría, es nuestra actitud parecida a la de estos fariseos. Entonces le preguntan: a ver, ¿qué dices? Que estamos aquí esperando. Y Jesús responde de esa manera que todos conocemos y que es asombrosa. Dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con esto, lo que está queriendo decir es que ciertamente el adulterio está muy mal, que es un pecado muy grave, que no debemos normalizarlo, no debemos pensar que da igual, que es irrelevante. Pero al mismo tiempo está diciéndoles sutilmente a estos fariseos: hijos, no seáis hipócritas.
es que vosotros no tenéis ningún pecado. Aunque tengáis otros pecados distintos a este, tenéis pecados. ¿Y os vais a atrever a apedrear a una mujer hasta hacerla morir porque ella tiene este pecado? ¿Sois impecables?, les está queriendo decir a los fariseos. Y entonces dice el Evangelio que se fueron retirando, empezando por los más viejos. Yo creo que esto es también significativo. Mirad, cuando somos muy jóvenes, a veces somos muy idealistas. Uno con 19 o 20 años puede pensar qué mal funcionan las cosas en este país o en esta parroquia. Cuando yo sea mayor, va a cambiar todo. Cuando a mí me encarguen de alguna de estas responsabilidades, lo haré mucho mejor que los que están ahora. En el fondo, uno tiene la impresión de que es justo, es bueno, y que son los demás los que se equivocan, los que se confunden, los que hacen las cosas mal, ¿no? Pero cuando van pasando los años y vamos conociéndonos mejor a nosotros mismos y descubrimos nuestras flaquezas, nuestras imperfecciones, nuestras propias incoherencias, entonces nos vamos dando cuenta de que no podemos tirarle piedras a nadie, que más bien tendríamos que pedir perdón de las cosas que nosotros no hemos hecho bien y que no debemos juzgar a los demás. Creo que es por esa razón por la que los más ancianos dejaron sus piedras en el suelo y se fueron marchando. Creo que esta es una meta a la que podemos aspirar todos, la de que con el paso de los años nos vayamos volviendo más humildes y más indulgentes con los fallos de los demás, más benevolentes con los pecados ajenos, ¿no? No es que esté mal ser idealista como cuando uno es joven, pero es bueno que estos ideales altos y elevados que uno puede tener en su juventud no estén como adornados de la ingenuidad de quien piensa que es un tipo estupendo. Si todavía pienso que soy un tipo estupendo, es que he vivido poco, o es que estoy ciego para descubrir todos mis defectos. Y lo que ocurrió en ese momento es que se quedaron a solas Jesús y aquella mujer. Es una escena preciosa. Y es una escena que podría haber terminado de una manera muy distinta. Jesús había dicho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues ahora se queda con ella precisamente el que está libre de pecado. Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. ¿Y entonces qué hizo el Señor? Podría haberla apedreado, podría haberla dicho, no era justo que los demás te condenaran, pero yo sí, hija. Soy el Dios eterno que ha venido a este mundo y haré justicia contigo, acabando finalmente con tu vida desastrosa. No le dijo nada de eso. Lo que le dice el Señor son palabras de misericordia. La mirada de Jesús es una mirada muy distinta a la de los fariseos. Mientras que ellos la desprecian, la arrastran, la acusan en público, la humillan, Jesús la respeta, la trata con delicadeza, le mira con misericordia. La misericordia es una mezcla de amor y dolor. La misericordia es una compasión hacia quien no está bien, hacia quien necesita ayuda. Pero fijaos que no hay de parte de Jesús hacia ella ni un solo reproche, ni una sola pregunta incómoda. No le pregunta, pero ¿con quién hiciste eso? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Era la primera vez o ya os veíais con frecuencia? ¿Y ahora cómo te sientes? No le pregunta nada. Nada incómodo que la pudiera humillar. Jesús ha venido a sanar nuestro corazón, a curarnos de nuestros pecados, no a hacernos daño. Lo único que le pregunta es, ¿se han marchado ya los demás?
Sí, ya se han ido, le dice ella. Pues yo no te condeno. Vete en paz y en adelante no peques más. Ni un reproche, ni una sola pregunta incómoda, sino respeto, delicadeza, misericordia. No es que Jesús sea relativista, no es que Jesús le diga, bueno, no pasa nada, total, esto es un fallo, en una vida tan larga, pues alguna vez tenía que ocurrir. No, le dice, en adelante no peques más. Es decir, Jesús aborrece el pecado, pero nos ama a los que somos pecadores. Tiene misericordia del pecador al mismo tiempo que reprueba el pecado. Nos dice la verdad a las claras. Llama al pan pan y al vino vino. Nos dice que hay cosas que están bien y otras que están mal, pero lo hace de una forma tan elegante, tan delicada, tan misericordiosa, que no hiere, sino que sana. Jesús, yo quiero ser así como tú, no creerme perfecto ni condenar a los demás, pero tampoco volverme laxo, relativista o pensar que todo está bien, sino, como tú, aborrecer el pecado y tener misericordia con todos los que cometen los pecados como los cometo yo. ¿De dónde nos procede, de dónde viene nuestra dureza de corazón con los demás? Seguramente de que nos falta experimentar la misericordia del Señor con nosotros. Cuando uno ha captado la mirada de Jesús, como la captó esta mujer, cuando una persona se da cuenta de cómo nos mira el Señor, que es que no nos recrimina nada, que es que nos quiere a pesar de todas nuestras flaquezas, entonces uno aprende a mirar así a los demás, a tener también misericordia con nosotros. Vamos en este momento de silencio a pedirle al Señor la gracia de descubrir su mirada, con cuánto amor nos quiere, con cuánta delicadeza nos mira a pesar de todas nuestras culpas. You shield
my soul from the snare of sin. Estamos meditando en este momento de los ejercicios la misericordia del Señor, que es el otro lado de la luz de la cruz de Cristo. Si por un lado la cruz nos muestra hasta dónde somos los hombres capaces de llegar con respecto a Dios, que hemos crucificado a nuestro Hacedor, a nuestro Dueño y Señor, también la cruz nos muestra hasta dónde es capaz Dios de amarnos a los seres humanos, hasta dónde es capaz de perdonarnos. Su misericordia es infinita. Hay muchos pasajes de la Sagrada Escritura que nos permitirían entender bien esta misericordia del Señor. Anteriormente nos hemos fijado en el encuentro de Jesús con aquella mujer adúltera que arrojaron los fariseos a sus pies. Pero nos vamos a fijar en algún otro pasaje. Por ejemplo, llama mucho la atención el pasaje en el que el Señor, en Lucas 5:29, les enseña a los que le siguen que no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos, y que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Con esta expresión, el Señor nos muestra que Él es misericordioso. Fijaos que podría Dios haber venido al mundo para hacer una elección de las personas más perfectas, de las más idóneas. Haber hecho un casting en el que hubiera descartado a la gente que no le sirve, que no le vale, que no está a la altura, y se hubiera reservado a la gente pues que hubiera respondido al amor de Dios con perfección, de manera impecable, ¿no? Pero lo que nos dijo fue exactamente lo contrario. He venido a llamar a los pecadores, no he venido a llamar a los justos. He venido a sanar, nos da a entender el Señor, no a juzgar. Y esto tiene mucha importancia para nosotros. Es verdad que estamos llamados a ser santos, pero la santidad no es algo que nosotros tengamos que demostrarle a Dios, sino más bien al revés. Es algo que hemos de solicitarle con humildad a Dios. Él es el único que es totalmente santo. Y Él es santo y fuente de toda santidad, como decimos en la misa. Por eso, para llegar a ser bueno, le necesitamos a Él. Para corregir todas nuestras culpas, Él nos hace falta. Él es el médico de nuestras almas. Él es el que nos viene a reconstruir interiormente, el que nos viene a recrear, a regenerar espiritualmente. Esto tiene también mucha importancia porque a veces nos cuesta presentarnos ante Dios cuando nos vemos desastrosos. Es tan antigua esta situación como el pecado original de Adán y Eva. ¿Qué hace Adán después de cometer ese pecado original? Lo que hace es esconderse detrás de un arbusto, de un seto. No quiere que Dios le vea. ¿Y por qué no quiere que Dios le vea? Nos podríamos preguntar. Porque le da vergüenza. Porque en el fondo no se siente satisfecho de sí mismo y le atormenta pensar que Dios le va a ver tal como está, es decir, en pecado y desnudo. En el fondo hay en Adán un miedo a la mirada de Dios, la idea de que Dios ya no le podrá querer nunca, la idea de que estando así como está, Dios tendrá que rechazarlo necesariamente. Pero no es así. A Dios le hubiera gustado seguramente
que Adán se le hubiera mostrado abiertamente y que le hubiera dicho: me confundí, te pido perdón, te he fallado, no soy digno de que me quieras, no te merezco, pero te necesito. Habría sido todo muy distinto. Pero Adán se esconde. Como quiere dar la mejor imagen de sí mismo y en ese momento no se encuentra bien, entonces prefiere no ser visto, prefiere que Dios no le descubra. Que Jesús diga que ha venido a buscar a los que estamos perdidos, la dracma perdida, la oveja perdida, el hijo pródigo. Que Jesús diga que Él no vino a llamar a los justos sino a los pecadores, es precisamente lo que nos permite mostrarnos ante Él sin miedo. Y esto tiene una importancia capital. Hay muchas personas que se alejan de Dios y de la Iglesia porque en el fondo se avergüenzan y piensan: ¿cómo me voy a acercar yo ahora? Si llevo no sé cuántos años sin ir a misa. ¿Cómo voy a empezar yo la confesión si tendría que contar tantas cosas feas y desagradables que me dan vergüenza y que no sé lo que me van a decir? ¿Me reñirán? ¿Me castigarán? ¿Me impondrán alguna pena o alguna penitencia muy dura? En el fondo hay personas que es que temen que Dios les vaya a rechazar por cómo son o por cómo están. Y hoy le podéis pedir al Señor: Señor, que no me pase nunca eso, que caiga en la cuenta de lo bueno que eres siempre, con todos, de tu misericordia infinita, de cómo tu compasión no tiene límite. Y aunque nos viéramos horriblemente mal, tú estarías dispuesto a perdonárnoslo todo, todo y siempre. En otro pasaje, el de Lucas 23, 39 a 43, se nos refiere el encuentro de Jesús en el Calvario con el buen ladrón. Es un diálogo precioso. Aquel hombre llevaba seguramente mucho tiempo cometiendo delitos, pequeños, medianos o grandes, robos, hurtos, no sabemos si alguna cosa incluso más grave. De modo que no era precisamente ni el más religioso de Palestina, ni tampoco un hombre virtuoso de una conducta intachable. No, era un tipo, pues, a quien la justicia había condenado por sus delitos, ¿no? Y por delitos graves, que merecían, tal como era la legislación de entonces, la pena de muerte. Y es impresionante que Jesús le mira con cariño, como nos mira siempre a nosotros, y que despierta en este chico, pues, el arrepentimiento y la humildad, hasta el punto de que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Este chico comenzó a tener fe en el Calvario. Comenzó a creer en Cristo al ver a Jesús crucificado y al ver esa mirada llena de amor y de compasión por el mundo, esa mirada que no juzga sino que perdona, que no condena sino que salva. Y aunque su petición era muy humilde, acuérdate de mí, no le dijo bájame de la cruz, no le dijo ni siquiera perdónamelo todo, sino que le dijo: no me olvides, si puedes, acuérdate de mí. Se lo dijo con tanta fe, con fe en que Jesús es Dios. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, porque yo sé, Jesús, que tú eres rey. Porque yo sé, Jesús, que cuando muramos, tu vida no desaparecerá, sino que tú seguirás existiendo y serás rey en tu reino. Pues bien, a este hombre, a este ladrón, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón de Jesucristo fue inmediato, dándonos así a entender que nunca es tarde para arrepentirnos, para pedirle perdón, que siempre existe la posibilidad de volver a empezar, que si nos dejamos perdonar y querer, el Señor está dispuesto a hacerlo
todas las veces que hagan falta. En Lucas 22:60 tenemos otro pasaje de estos en los que se muestra a las claras la misericordia ilimitada de Jesucristo. Me refiero a ese momento en el que San Pedro, en la Pasión, pues se fue a calentarse con los soldados mientras Jesús estaba en el calabozo y le preguntaron si conocía a Jesús y Pedro respondió por 3 veces que no lo conocía. Por 3 veces negó a Jesús. Y nos dice el Evangelio que el Señor pasó por delante de él y que le dedicó una mirada, que lo miró rápidamente, furtivamente, y que al pasar Jesús y mirarle a Pedro, Pedro rompió a llorar. La escena es también bellísima, y lo es porque vemos claramente que el Señor no quiere reprochar a Pedro sus negaciones. Le hubiera resultado muy fácil, pues, haberle dicho: me avergüenzo de ti, no esperaba esto de ti, qué decepción. Y sin embargo pasó mirándole con cariño, mirándole con dolor y con amor. Eso es la misericordia, eso es la compasión. Y que Pedro se echó a llorar. Me sorprende mucho porque Pedro había dicho 3 veces que no conocía a Jesús. Y Jesús hubiera bastado con que saludara a Pedro en aquel momento para que lo hubiera delatado. Si Jesús al pasar le llega a decir: hombre, Pedro, qué sorpresa verte por aquí, y a todos le habrían dicho: con que no le conocías, mira, y habrían arrestado a Pedro. De modo que el silencio de Jesús a Pedro le salvó la vida. El silencio de Jesús fue una forma más de decirle a Pedro que le seguía queriendo. Solamente le miró con cariño, le miró con dolor y pasó de largo para no delatarle. Qué bueno es Jesucristo siempre con nosotros. Qué bueno es el Señor con quienes somos pecadores, ¿verdad? Nos preguntábamos ante la cruz de Cristo: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? En el fondo, estas preguntas son como decirle a Jesús: Jesús, qué bien te has portado conmigo, qué bueno has sido siempre conmigo, y yo, qué malo he sido contigo, qué mal amigo, qué frío, qué insensible, qué egoísta, qué mezquino. Pero nunca es tarde. Como el buen ladrón, podemos acercarnos al Señor y pedirle perdón, y Él nos lo perdonará todo. Nunca es tarde. Y por eso, aunque tengamos también conocidos, amigos, vecinos, familiares que viven quizá muy alejados de Dios, no hemos de perder la esperanza, no hemos de dar a nadie por perdido, porque bastaría una mirada como la de Jesús en el Calvario al buen ladrón, una mirada furtiva pero llena de amor como la de Jesús a Pedro, para que estas personas se sintieran tocadas por la misericordia de Dios. Contemplar la misericordia del Señor nos ayuda a acercarnos sin miedo y con confianza al sacramento de la confesión. Lo más importante de este sacramento no es saber decir todos los pecados de nuestra vida, que a lo mejor no nos acordamos. Lo más importante tampoco serán los consejos o recomendaciones que nos dé el sacerdote, aunque seguramente nos resulten muy útiles. Lo más valioso es que, aunque no le veamos con los ojos, en cada confesión es a Jesucristo a quien le pedimos perdón, y es Él mismo quien nos perdona, quien nos sana interiormente, quien nos llena de su gracia, quien nos reconstruye y nos devuelve la dignidad perdida, como a ese hijo pródigo que volvía sucio de habérselo gastado todo y de haber vivido entre puercos,
a quien su padre, sin embargo, quiso que quedara limpio, que tuviera una vestidura nueva y poderle sentar de nuevo en la mesa de su casa. Os animo a todos a que, con motivo de esta Semana Santa y con motivo de estos ejercicios, procuremos hacer una buena confesión. Que esta Semana Santa sea una ocasión para reconciliarnos con el Señor y para confesarnos con devoción. Y ojalá que cojamos carrerilla y que a partir de ahora nos sigamos confesando con devoción, os decía, y con frecuencia, de manera que no dejemos que queden mucho tiempo en nuestra alma nuestras faltas y nuestros pecados, sino que asiduamente y con frecuencia lo pongamos todo ante la mirada de Dios, con la confianza de saber que Él nos lo perdonará siempre. Estamos meditando el pecado y la misericordia del Señor con quienes somos pecadores. Y al caer en la cuenta de cómo todos somos débiles, frágiles, cómo no podemos tirar piedras a nadie, porque cada uno de nosotros tiene también muchas imperfecciones y muchas debilidades, hoy le pedimos al Señor la gracia de descubrir con cuánto amor nos quiere, con cuánto amor nos mira, como a ese ladrón en la cruz y como a Pedro tras las negaciones. Hoy hemos visto cómo Jesucristo no ha venido a buscar a los justos, sino a quienes como nosotros estamos llenos de flaquezas. Y hemos entendido que la santidad no es la impecabilidad,
La santidad no es que haya personas que sean mejores que otras, como si estuvieran hechos de otra pasta o como si fueran más perfectos que el resto. La santidad es el efecto de la misericordia de Dios en nosotros. En la medida en la que nos dejamos perdonar y nos dejamos querer por Dios, Él nos puede reconstruir. Y por eso, el camino para llegar a la santidad no es tanto que uno haga muchas promesas y juramentos y votos de que ya no va a cometer esto, ya no va a caer en aquello, sino que el camino es la confianza. La confianza en el amor ilimitado de Jesucristo por nosotros. La confianza en que ese amor es aún más fuerte que nuestras propias debilidades. Es confianza en Dios sobre la conciencia de nuestra propia nada. Este aspecto tiene mucha importancia en la vida espiritual. A veces, cuando uno es muy joven, todavía tiene mucha confianza en sí mismo y piensa, me voy a proponer esto y lo otro. A partir de ahora me comprometo a que voy a ir a misa y a que rezaré el rosario y a que haré este plan de vida y a que me marcaré estas exigencias de vida espiritual. Y no es que eso esté mal. Eso es poner los medios, seguramente, para ir encauzando nuestra propia vida e ir facilitando al Señor que con su gracia llegue a nosotros. Pero es natural que con el paso de los meses y de los años uno vaya descubriendo que a pesar de sus propósitos, de sus buenas intenciones, de sus promesas, sin embargo sigue habiendo flaquezas y fragilidades, y que a veces uno no es capaz de superar determinadas cosas, ¿no? El propio San Pablo dice esto. Decía él, veo el bien que quiero hacer y no lo hago. Y en cambio veo el mal que quiero evitar y voy y lo hago. Él se lamentaba diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? En el fondo se da cuenta de su propia fragilidad. Se da cuenta de que no somos capaces de hacernos santos. Ninguno de nosotros es capaz de superar el pecado por sí mismo. No somos capaces de perfeccionarnos, sino que necesitamos la acción de Dios, la ayuda de Dios, para ir sanando interiormente de todas nuestras culpas. Y esta enseñanza tiene una importancia decisiva, porque esa conciencia de la propia flaqueza pues va a ir creciendo a lo largo de nuestra propia vida. Y desgraciadamente, pues se van a ir poniendo de manifiesto todas nuestras siniestras inclinaciones, todas nuestras fragilidades y pobrezas. Se va a ir poniendo de manifiesto que somos de barro y que sin la gracia de Dios, dado que estamos heridos por el pecado original, por los malos hábitos que adquirimos en nuestra infancia y juventud, por los malos ejemplos que a veces hemos tenido a nuestro alrededor, pues seríamos incapaces de llevar una vida virtuosa si no fuera por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Meditando el pecado y la misericordia, nos hemos dado cuenta de que tenemos que reconocer nuestra propia verdad, que al revés de lo que hizo Adán, que quería esconderse de la mirada de Dios, nosotros hemos de caer en la cuenta de que somos pecadores, tenemos un corazón de piedra y hemos de reconocernos incapaces de curarnos a nosotros mismos. Hemos de reconocer nuestra radical necesidad de Dios. Y es precioso que esa conciencia vaya creciendo con los años, que cuando nos vamos haciendo más mayores nos vayamos viendo cada vez más necesitados de Dios y cada vez menos independientes, más dependientes del Señor, ¿no? En la medida en la que uno piensa, yo puedo hacerlo todo,
yo puedo solito, en esa misma medida se estropea. Porque hemos sido creados para Dios y porque hay en nosotros una radical necesidad de Dios, ¿no? Y viceversa. En la misma medida en la que uno se va haciendo niño, es decir, va reconociendo que lo necesita todo de Dios su Padre, en la medida en la que uno va reconociendo que sin Él, sin Dios, uno mismo no es nada, en esa misma medida se puede ir curando. Y en este sentido, pues nos viene a la mente aquello que también San Pablo en la primera carta a los Corintios 15:10 dijo al respecto. Dice él: por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. O sea, San Pablo atribuye a la gracia de Dios su propia santificación. San Pablo reconoce que es Dios quien le ha hecho apóstol, quien le ha ido curando de todas sus culpas, quien le ha ido dando paulatinamente, progresivamente, un corazón bueno. Y en este sentido, la experiencia de la propia pobreza espiritual no es un obstáculo para crecer, sino que más bien es al revés, es un don de Dios. Tener experiencia de la propia pobreza. Ay de aquel al que todo le ha salido siempre bien en la vida. Ay de aquel que se cree mejor que los demás. Ay de aquel que, como no ha roto un plato en su vida, pues se atreve a mirar a los otros por encima del hombro. No. A veces Dios ha permitido en nuestra vida meteduras de pata, errores, a veces nos ha permitido incluso tocar fondo, precisamente para que, viéndonos tan pobres, lo esperáramos todo, lo confiáramos todo de Él. Ahora podemos decir, como dice el pregón pascual en la noche de la resurrección de Cristo: oh feliz culpa que mereció tal Redentor, que es como decir: Jesús, aunque soy un desastre y una calamidad, si esto ha permitido que tú muestres tu amor misericordioso, tu poder de sanar el corazón humano, pues benditos pecados los que he tenido, que me han permitido comprobar lo bueno que eres siempre conmigo. La experiencia de la pobreza propia, aceptar nuestra propia realidad como somos, no es un obstáculo, sino que es un don para el verdadero progreso espiritual. Y esto quiere decir que en la medida en la que vamos experimentando la misericordia de Dios, podemos vivir con más fe, con más esperanza y con más amor. Y trato de explicarlo brevemente. Con más fe, porque confiamos más en que Dios no se cansa de amar, en que Dios no se cansa de perdonar, en que siempre, siempre, como tiene un corazón ilimitadamente bueno, me lo podrá seguir perdonando todo. Con más esperanza, porque ya uno no se queda triste sintiéndose torpe, sino que piensa: bueno, tú me ayudarás, tú me harás santo, lo espero todo de ti. Y con más amor, porque cuando uno ha sido perdonado muchas veces, se da cuenta de cuánto le han querido y entonces desea corresponder con un amor aún más grande que si no hubiera pecado. En realidad, cuanta más experiencia tenemos de nuestro propio pecado y de la misericordia de Dios, más nos vamos dando cuenta de que es Él, el Señor, quien tiene que ser el protagonista de nuestra propia vida. Y entonces uno empieza a querer a Dios de otra manera. No ya tanto como pensando: mira, voy a regalarte todo lo que tengo. Qué suerte vas a tener conmigo, Señor, porque te lo voy a dar todo. No, no. Empieza uno a querer a Dios de otra forma, con más humildad y con ese agradecimiento que brota de haber sido perdonado tantas veces. En conclusión, vamos a procurar tender desde nuestra situación real,
es decir, desde el reconocimiento de nuestra propia flaqueza y debilidad a la santidad. Y aspiramos a la santidad no como la cima de una montaña que tenemos que conquistar, sino como el regalo que Dios nos quiere dar y que nosotros solo tenemos que recibir. Dios te quiere a ti, te quiere tal como eres, con todas tus grandezas y con tus limitaciones. Dios te quiere a ti, con tu historia, aunque a ti mismo esa misma historia no te guste. Dios te quiere a ti, no al que te hubiera gustado llegar a ser, sino al que eres realmente. Y por eso puedes tener una confianza ilimitada en el Señor en este momento de tu vida. Unas madres carmelitas dejaban escritos estos versos tan bonitos que resumen bien lo que hemos visto. Dame tu corazón, Jesús del alma mía, y te doy mi corazón, tan pobre como es solo para ti. Con él te quiero dar, por manos de María, todo lo que soy y todo lo que fui. A tu misericordia arrojo mi pasado, a tu presente mi porvenir, y el presente lo he reservado para emplearlo en mostrarte mi amor. Hoy le preguntamos al Señor, a Jesús crucificado, ¿qué he de hacer por ti? ¿Cómo puedo en adelante, Señor, agradecerte tantos dones que me has dado? ¿Cómo puedo corresponder al amor infinito con el que me has querido? ¿Cómo puedo, de alguna manera, Jesús, quererte más en adelante por todo lo que hasta el presente no te he querido? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza una nueva meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el Padre Manuel Vargas. Les ofreceremos la siguiente meditación hoy a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.